y entregar las palabras pedimos excusa porque el actual presidente de la IRD, señor Campos de Moya, está de viaje, pero queda muy bien representado por el señor Manuel Silva. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta lluviosa mañana. Jaime Cámara, director de PetStaff, violador invitado. Alma Fernández, directora general de Proindustria. José Ulises Rodríguez, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Rafael Izquierdo, presidente de Correo. Distinguidos representantes de organismos internacionales, dirigentes industriales y empresariales, amigos de la prensa, señoras y señores, bienvenidos todos. Quiero iniciar esta palabra con dos preguntas. La primera, ¿cuánto de lo que desechamos en la casa puede ser reciclado? La respuesta es simple, casi todo. La segunda, ¿qué tanto de lo que parece desecho en nuestras empresas puede ser materia prima o puede ser reutilizado o reciclado? Parece también simple, es también simple la respuesta, mucho, bastante. El reciclaje es una de las mejores manifestaciones de responsabilidad social con nuestro medio ambiente y también es una excelente oportunidad de negocio. En República Dominicana se generan más de 11.000 toneladas diarias, 11.000 toneladas diarias, casi 25 millones de libras de residuos sólidos. Gran parte, entre un 25 o un 30%, es material reciclable de modo directo, es decir, papel, plástico, vidrio, metal, entre otros. Los residuos orgánicos sobrepasan el 50% de los residuos generados, constituyendo una excelente materia prima para la posible generación de energía alternativa, por ejemplo. Sin embargo, apenas un 5% de todos los residuos se recuperan para fines de reciclaje y aprovechamiento energético. El mercado internacional demanda cartón, metales plásticos y plásticos. Una parte del papel se está procesando en el país, así como botellas de vidrio y algunos tipos de plástico. El material recuperado proviene en su mayoría de la separación realizada en los vertederos por los recolectores informales o usos. Ya muchas empresas, especialmente industriales, comienzan a ser parte de esta cadena. Aunque en República Dominicana podemos afirmar que estamos todavía en pañales, también es cierto que la experiencia demuestra que el reciclaje es una actividad rentable y hoy es un motor que genera nuevas iniciativas. En toda América Latina y cada vez en más países, la industria del reciclaje sirve de base para otras industrias y actividades, siendo parte de lo que hemos denominado economía circular. Por ejemplo, en Ecuador hoy es posible encontrar fábricas que confeccionan textiles en base a fibras de PET, que se obtienen con la recolección de botellas plásticas o empresas valiéndose de los cartones de Tetra Pak, trabajan en la producción de papel y materiales para la construcción y hasta en casas prefabricadas. En República Dominicana, en Moca, en nuestro país, se presentó una experiencia de casas prefabricadas en base de plástico reciclado, económicas, frescas, duraderas y seguras. Con el reciclaje de materiales, la industria se puede beneficiar abaratando sus costos en base a materias primas, abaratando los costos de sus materias primas y sus insumos. También es importante resaltar que dado el bajo nivel de reciclaje en nuestro país, se genera un flujo de exportación importante de materiales reciclados. Los datos de la Dirección General de Aduanas indican que se exportaron 1.780 toneladas mensuales de residuos plásticos en el año 2017. Hemos de reconocer la importante tarea que se ha hecho desde el reciclaje informal. Ha sido la base incluso para algunas de las empresas que formalmente se dedican a reciclar el material
que es recolectado en vertederos en la calle de la República Dominicana. Sin embargo, tenemos el desafío de ampliar y consolidar la cultura de las 3R: reducir, reciclar, reusar. El reciclaje puede adquirir nuevos niveles de organización empresarial y municipal. Es una hermosa oportunidad para emprendedores y también para atraer grandes inversiones. Las empresas instaladas lo están haciendo bien, pero no son suficientes. Se debe actuar desde la base en fomentar una cultura de reciclaje que inicie desde el hogar, pero que también se complemente con políticas municipales que permitan el acopio y clasificación de los desechos de modo organizable, eficiente y rentable. Hoy vamos a conocer la experiencia de PetStar, una de las recicladoras de PET grado alimenticio más grande del mundo. Según datos del mercado, en México se producen al año 100.000 toneladas de envases de polietileno tereftalato, mejor conocido como PET. PetStar se concentra en un tipo de PET, pero su experiencia puede ayudarnos a entender la organización empresarial del reciclaje. Su modelo de acopio inclusivo, PetStar, está basado en brindar reconocimiento y dignificación a los buscadores y recolectores a través de iniciativas de inclusión que le otorgan un rol formal dentro de la cadena de suministro, evitando intermediarios y traduciendo esto en un mayor ingreso para la base de la cadena. Nuestro orador invitado es el señor Jaime Cámara, director general de PetStar, a quien le damos una calurosa bienvenida y quien nos expondrá la dinámica de esta industria en México, la ventaja de desarrollar este tipo de industrias tanto para la economía como para el medio ambiente, y responderá las inquietudes de los participantes en este desayuno temático. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Marrancini, por sus palabras. Y mientras ustedes van disfrutando de este desayuno, escuchemos la ponencia central. Recibamos con un caluroso aplauso al señor Jaime Cámara. Bueno, buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí en República Dominicana. Agradezco a la asociación, señor presidente, a nuestro accionista de prensa que también nos hizo favor de invitar. Bueno, yo les voy a contar un poquito la experiencia de lo que es PetStar. Me pidieron que hablara no nada más de lo que es hoy PetStar, sino un poco cómo nació, ¿no? Cómo inició hace cerca de 23 años, ¿no? Entonces, con mucho gusto voy a hacer primero un contexto del reto global que afrontamos hoy en temas ambientales, no solo el plástico. ¿Cuál es la respuesta de PetStar a este reto global? Luego algunas conclusiones y desde luego pues estoy a la orden para cualquier pregunta. En primera instancia, hablando del contexto, es importante entender de dónde viene la presión del plástico. Hay una historia muy estructurada. Realmente, en el Foro Económico Mundial, en el año 2016, se presentó un estudio que se llama The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics, que elaboraron varias instituciones, entre ellas un organismo que se llama la Fundación Ellen MacArthur, que está basada en Inglaterra, pero lo hizo en coordinación con el Foro Económico Mundial y avalado por las Naciones Unidas, UN Empowerment. Básicamente, ponen en la mesa una premisa que es lo que ha realmente generado esta conciencia y esta preocupación sobre el tema plástico, ¿no? Ellos dicen que si no cambiamos el manejo, la producción y disposición de los residuos de empaques plásticos para el año 2050, habrá más plástico que peces en el océano. Y bueno, definitivamente suena preocupante, ¿no?
¿Cómo lo miden? Hoy en día eso ya es irrelevante porque al final de cuentas es una premisa que ya es de dominio público y entonces pues ya es lo que ha generado esta presión sobre el plástico. De este volumen se estima que la mayor parte de estos son envases y embalaje, pero no nada más es que está la presencia ahí, sino que significa una gran oportunidad, ya que se pierde el 95% del valor económico de ese envase y embalaje plástico. Y esto son entre 80 y 120 mil millones de dólares al año. Básicamente el reto es cómo pasar de una economía lineal a una economía circular. La economía lineal es básicamente lo que ha generado el desarrollo económico del mundo desde finales del siglo XVII con la Revolución Industrial, en donde tomamos recursos del planeta, los utilizamos y luego los desechamos. Eso es economía lineal y bueno, realmente pues, es insostenible, ¿no? Aquí vemos la economía lineal del plástico, de empaque y embalaje en el año 2014, donde podemos ver que la mayor parte viene de recursos de la industria petroquímica, de recursos fósiles, se convierten en cerca de 78 millones de toneladas, y vemos en la parte superior que solamente el 14% de esas 78 millones de toneladas se recuperan, y de eso únicamente el 2% está en un loop cerrado, regresa nuevamente a su aplicación primaria. En la parte derecha vemos que una parte importante se va a la producción de energía, otra parte importante termina en rellenos sanitarios, no contamina si es que el relleno sanitario está adecuadamente preparado, pero se pierde ese valor. Y una parte importante, no lo veo desde aquí, creo que 32 o 35% se fuga al medio ambiente. Y esto es lo que está generando este grandísimo reto, ya que si está en el medio ambiente, los flujos de agua se lo llevan al mar. Esa es la premisa. Entonces, pues, por aquí nos platicaron de un fenómeno que sucedió a principios de este año, que bueno, llevó residuos a un río y después pues esto se fue a las playas. Afortunadamente es parte del reto. Y esta es la propuesta. La economía circular del plástico lo que propone es que el material esté permanentemente en circulación, que la cantidad de recursos fósiles disminuya y que todo esté en un proceso o de reuso o de reciclado en un loop cerrado. Y solamente una parte muy baja, como lo pueden ver ahí, se fugue al medio ambiente. Esto, pues obviamente está basado en las premisas que nos comentaba el señor presidente, las 3 R's, que es reducir, reusar y reciclar, pero le tenemos que agregar 2 R's más para que esto sea factible. Tenemos que rediseñar lo que estamos haciendo, desde cómo se producen los productos plásticos para que suceda esto, y en muchos casos repensarlo por completo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pues está integrando a estas 5 R's. En el año 2017, nuevamente en el Foro Económico Mundial, se presenta por la Fundación MacArthur y UN Environment un segundo estudio, también de New Plastics Economy, pero ahora le llaman Catalyzing Action, en donde básicamente lo que proponen ya son de ese contexto del reto, cómo se debe afrontar. Y básicamente lo que se propone es que 30% del empaque plástico tiene que ser fundamentalmente rediseñado. Como está, simplemente no funciona dentro de la economía circular. Un 20% debe de proponerse o promover que se reutilice y un 50% que se recicle. Pero le agregan esta premisa:
que dice: "The environmental sustainability is not possible without economic sustainability". Tenemos que buscar que estos modelos sean además económicamente factibles. En el año 2018, o sea, a principios de este año, con esta misma lógica, nuevamente en el Foro Económico Mundial, se presentan propuestas de 14 empresas globales, en donde ya están haciendo compromisos alineados a la economía circular. Y aquí vemos empresas pues globales, desde luego está Coca-Cola Company, pero está Nestlé, está Danone, está PepsiCo, Colgate-Palmolive, es Unilever, Walmart. Entonces, obviamente son empresas que tienen la capacidad de generar un cambio. Les voy a hablar específicamente del compromiso que hace Coca-Cola. Coca-Cola lanza una iniciativa que se llama World Without Waste, un mundo sin residuos, en donde básicamente se compromete a que para el año 2030 se recuperarán todos los empaques que se ponen en el mercado. Además, para el año 2025 todos sus empaques serán 100% reciclables. Quiere decir que van a cumplir con estas premisas de reciclabilidad. Hay que repensar algunos productos para que efectivamente cumplan con la premisa de que puedan ser reciclados, y para el año 2030 se incorporará 50% de contenido reciclado como promedio en todos los envases. Esto obviamente busca generar un desarrollo hacia estos objetivos, y bueno, junto con los demás grandes consumidores de productos globales están generando realmente ese cambio. Ahora, creo que vale la pena poner en contexto que aunque el plástico definitivamente es un reto global ambiental, hay otros grandes retos globales, como es el calentamiento global. Por ahí se habla de que el plástico o los popotes pues matan a algunas tortugas, ¿no? Y la foto de la tortuga con el popote es muy visual, ¿de acuerdo? Pero el calentamiento global está provocando la acidificación de los océanos, y si no cambiamos esto, va a matar a todas las tortugas, ¿no? O sea, así de grave es el reto en el tema del calentamiento global. Entonces, el plástico, por un lado, sí es un problema, pero por otro lado, es un gran mitigador de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que se tiene que tener un contexto de los retos ambientales y un balance. Por aquí vemos otro gran reto ambiental del mundo que se llama the Earth Overshoot Day, o el Día de Sobregiro de la Tierra. Esto significa el día del año en que la humanidad agota los recursos naturales y la capacidad del planeta para regenerar esos recursos. Y es escandaloso, ¿no? Este año sucedió el 1 de agosto. Quiere decir que nos estamos agotando el capital ambiental del planeta. El último año en que se dio el último día del año, o sea, el 31 de diciembre, fue en 1970. Entonces, estamos hablando de, pues realmente nos estamos agotando la capacidad del planeta de regenerar los recursos que estamos consumiendo. Entonces, estos también son grandes retos ambientales. El plástico mitiga estos retos, ¿no? Entonces creo que hay que entender el contexto global. Muy bien, ¿cuál es la respuesta de PetStar al reto global? Aquí les voy a dar un pequeño resumen de el proyecto de emprendimiento de PetStar. Empezamos realmente hace 23 años y bueno, pues tomó tiempo, no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, ¿no? Entonces aquí les voy a dar un resumen que es básicamente una historia de emprendimiento. En primera instancia, bueno, yo salí de la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, y cuando yo era un estudiante
desarrolló un negocio de comercialización de artículos para el hogar. Se estaba abriendo México al mundo económicamente, y entonces había oportunidades muy grandes para poder importar artículos a México. Y bueno, teníamos 8 líneas de representación de muchas partes, de Brasil, de Chile, del Oriente, y bueno, teníamos un negocio realmente muy exitoso y un gran equipo humano. Pero en el año 94 hubo una gran crisis económica en México, se le llamó el error de diciembre, sucedió por ahí del 16 o 17 de diciembre, y bueno, yo tenía 32 años, y a esa edad, pues, este exitoso negocio prácticamente quebró. Era absolutamente infactible seguir con esto, y además con una gran deuda en dólares. Nosotros vendíamos en pesos, no nos pagaban los pesos, valían 3 veces menos, y bueno, teníamos una deuda en dólares muy difícil de afrontar, y lo hizo totalmente infactible. Entonces, ahí fue que iniciamos con este equipo de trabajo comprometido de vendedores que iban a las tiendas departamentales de autoservicio, y bueno, se abre la oportunidad de poder empezar el negocio de la recolección de plástico. No sabíamos realmente nada de esto, pero bueno, nuestro equipo de vendedores se pusieron el overol y se fueron a los basureros a buscar PET, ¿no? Básicamente ahí es a donde llegaba, era el boom del PET, estaba en la transición del vidrio hacia el PET, y entonces pues realmente había una gran demanda de materias primas para producir fibras de poliéster. El PET es un derivado del poliéster, las materias primas son las mismas que la resina de botella, y esas materias primas se estaban absorbiendo por la resina de grado botella. Entonces, para poder seguir produciendo fibra, se podía reciclar el PET, y entonces había una gran demanda, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues así empezamos a buscar esto, y bueno, ahí nosotros vimos una gran oportunidad. Había un mercado informal, como también lo menciona aquí el señor presidente, que es, como sucede en todos nuestros países latinoamericanos, básicamente una recolección por pepenadores, lo que ustedes le llaman musos, nosotros llamamos pepenadores allá. Y entonces vimos la oportunidad de convertirnos en ese puente, pues prácticamente del inframundo de la informalidad a lo que es el sector formal de reciclaje de Estados Unidos, entendiendo ambas partes, las necesidades del pepenador, del uso del recolector, y las necesidades de la industria formal. Y en 1997 nos convertimos en el principal recolector de residuos de PET de América Latina. Ahí tuve yo la oportunidad de ser invitado como presidente de una asociación que se llamaba APREPET, que era la Asociación para Promover el Reciclaje de PET en México. Estaba toda la cadena, desde los productores de resina, los fabricantes de envase, los embotelladores, los recicladores, las empresas que vendían maquinaria para PET, las marcas, y todos preocupados por lo que vendría, ¿sí? Una presión sobre este boom que estaba sucediendo con el crecimiento del PET. Y bueno, a mí me invitan a ser presidente, y ahí me vinculo con la industria embotelladora nacional. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas se llamaba el señor Sindel Mundet. Él me está permanentemente invitando a sus asambleas con los embotelladores, y al principio realmente no había tanto interés, ¿no? Pero después, conforme creció la presión, pues creció el interés, ¿no? Entonces, en este proceso yo vi una gran oportunidad en vincular a toda la cadena. ¿Sí? Se necesita corresponsabilidad. El reciclaje es muy difícil. Reciclar es un reto grandísimo y se requieren mercados estables. Entonces, yo veía la oportunidad, después de estar viviendo muchísima volatilidad, de recolectar y exportar los residuos a Estados Unidos, a China. No había industria de reciclaje nacional, de hacer algo con la industria embotelladora. Finalmente, en el año 2001, hubo una gran presión sobre el PET.
eran los tiempos del presidente Fox, que estaba llegando, y también el señor López Obrador, en aquel entonces, hoy nuestro flamante presidente electo, era el regente de la Ciudad de México, y ambos generaron bastante presión sobre el PET, y se crea un organismo que se llama el COSE, en donde yo participo en el codiseño junto con Jorge Treviño, y estuvo por aquí con ustedes haciendo una exposición. Él es el director de esta asociación, y también el señor Sindel Mundet, el presidente de los embotelladores. Y creamos un modelo para que la industria embotelladora nacional se vincule y de alguna forma con un compromiso de recursos proporcional a la cantidad de envases de PET que se ponen en el mercado, se generara un fondo, y ese fondo le diera viabilidad a la recolección de PET y al desarrollo de la industria de reciclaje, y así se hizo. En ese entonces, lo que nosotros necesitábamos como gran recolector era certidumbre, y este fondo que se creó de la industria hizo factible que la tasa de acopio creciera conforme las expectativas y el compromiso de la industria embotelladora nacional con el nuevo gobierno. Y nosotros hacíamos la recolección con una infraestructura a nivel nacional, y ellos subsidiaban cuando había un déficit. Entonces, esto le dio estabilidad y generó el mercado, hizo factible la historia de éxito del reciclaje del PET en México, que hoy pues, realmente es muy grande. Recolectamos el 60% de lo que se lanza al mercado. Somos el tercer productor o consumidor de PET más grande del mundo. Se consumen 760,000 toneladas y se recolectan 420,000. Entonces, ese 60% realmente es espectacular. Pero eso tiene una historia de compromiso de la industria embotelladora. En aquel entonces, el principal consumidor, y hoy también lo es, la industria mexicana de Coca-Cola, pero ahí participaba Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone, Nestlé, todos los embotelladores. En el año 2002 tuve yo la oportunidad de ver las primeras tecnologías que hacían factible volver a convertir esos residuos de PET nuevamente en botellas. Entonces, viviendo el mundo de la volatilidad, del mercado de la fibra textil, dominado por los chinos, que lo hacían altamente competitivo y complejo, esta oportunidad de poder ver que se podía regresar nuevamente a botellas se me hizo realmente fascinante, y por ahí vi la oportunidad de crear este gran proyecto de reciclaje en México basado en este concepto, involucrando a los embotelladores nacionales para un proyecto en México de botellas mexicanas recolectadas en México, recicladas en México y reutilizadas en México, y no depender de la volatilidad del mercado internacional. No fue fácil. Y luego en el año 2014, ya como presidente de la República, nos hace el honor de inaugurar la planta de reciclaje de PET, grado alimenticio más grande del mundo, y bueno, realmente lo hemos podido convertir en un exitoso modelo de negocio sustentable basado en el reciclaje de PET, que va desde la recolección de las botellas, con 8 plantas de acopio a nivel nacional, hasta la producción de resina reciclada, grado alimenticio de muy alta calidad, que regresa nuevamente a botellas de la industria mexicana de Coca-Cola. Entonces, pues realmente es un modelo totalmente alineado a la economía circular, como ahorita lo vamos a ver. Esto es PetStar hoy. Tenemos ahí, podemos ver la ubicación de nuestras plantas de acopio. En el centro vemos la planta de reciclado. Nosotros recolectamos directamente el total de las botellas. Nuestro modelo es un modelo que no tiene intermediarios. Todo se recolecta en consolidadores básicos, cerca de 1,200 proveedores que le compran a estos buzos o terminadores. Y lo recolectamos con nuestra propia flotilla de unidades, todo esto a granel, lo llevamos a las plantas de acopio, ahí se clasifica, se convierte en pacas que se lleva a la planta de reciclaje, y luego
lo convertimos en resina reciclada que se distribuye nuevamente a todo el territorio nacional. Nuestros accionistas, Arca Continental, un embotellador muy grande de la industria mexicana de Coca-Cola, Coca-Cola de México, Depensa Bebidas, que es bebidas peninsulares, que obviamente también es el embotellador aquí de Coca-Cola en República Dominicana, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Grupo Embotellador Nayari, embotelladora de Colima. Entonces, todos estos organizaciones de la industria mexicana de Coca-Cola son nuestros accionistas. Les voy a pasar nuestro video institucional que explica muy bien lo que hace PETS. El envase de PET es una de las más sustentables soluciones a las dinámicas necesidades de consumo de nuestra sociedad. Es resistente, es ligero, es transparente, es estético, es seguro, es inocuo y 100% reciclable. Una de las principales premisas de las empresas de alimentos y bebidas ha sido desarrollar e innovar con envases que conserven la calidad y frescura del producto, que se adapten a sus características físicas, que sean acordes a las necesidades del consumidor y que utilicen materiales y procesos que desde su elaboración sean amigables con el planeta a reducir su impacto ambiental. El PET nos permite empacar, transportar, servir y consumir bebidas y alimentos de manera práctica y confiable, asegurando la calidad e integridad del producto. El uso del PET es una solución altamente sustentable, pues se integra la cadena de valor con una visión de futuro y conciencia ambiental. En PetStar hacemos sustentable el envase de PET. Innovadoras prácticas a la recolección de PET en el país. Tiene un alto impacto social y dignifica la labor de los pepenadores, ofreciéndoles certidumbre. A través de 8 plantas de acopio y múltiples socios acopiadores a nivel nacional, la operación de PetStar da empleo a 1000 personas y de manera indirecta beneficia a más de 24.000 pepenadores y recolectores de residuos, con el importante impacto económico, ambiental y social que esto significa. Procesa 3.100 millones de botellas al año, lo que equivale a llenar 2.4 veces el Estadio Azteca. Con la capacidad de producir anualmente hasta 50.000 toneladas de resina de PET reciclada, grado alimenticio de alto valor agregado y responsabilidad social, la operación integral de PetStar tiene un triple impacto positivo que se capitaliza al 100% en nuestro país: económico, ambiental y social. En lo económico, se integra la cadena de suministro de los embotelladores mexicanos de Coca-Cola, generando valor y contribuyendo en la sustentabilidad de los envases al reciclarlos. En lo ambiental, además de retirar los envases del entorno, colabora a tener un medio ambiente más limpio, pues en el proceso para reconvertirlos en resina reciclada grado alimenticio, reduce un 78% la emisión de gases de efecto invernadero contra la resina virgen. Y a partir de 2016, lo llevamos a México por casi 2 días. En lo social, a través de esquemas de responsabilidad social, dignifica la labor de pepenadores y recolectores a través de un ingreso estable y justo, ofreciéndoles capacitación e iniciativas de inclusión que redundan en certidumbre para un sector muy vulnerable de la población. Un ejemplo claro de esta labor social es el proyecto desarrollado en conjunto con organismos civiles en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, el cual consiste en la creación de un centro educativo de desarrollo infantil comunitario que mejora las oportunidades de acceso a educación, alimentación y salud de los 150 hijos de pepenadores que trabajan en la zona. Un museo auditorio, el cual tiene como misión generar un programa de visitas para promover la educación ambiental, la cultura del reciclaje y difundir el concepto de responsabilidad compartida entre la sociedad, autoridades y empresas privadas. Este espacio es amigable con el medio ambiente, cuenta con un sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia, paneles solares, azotea verde, entre otras prácticas que favorecen al entorno, y obtuvo la certificación LEED Platinum, convirtiéndose en el primer museo en Latinoamérica en lograr este nivel de certificación.
En congruencia con su filosofía de excelencia, se han obtenido las certificaciones y reconocimientos en ISO 9001, ISO 22000, OSHA 18001, ISO 14001, Industria Libre, Empresa Socialmente Responsable. De desarrollar realmente soluciones internas es lo que estamos tratando de hacer, de ver cómo encontramos el camino internamente para que no dependamos tanto de los mercados internacionales, pero hay riesgos, y los riesgos están en primero cómo lograr la economía de escala. Si bien es cierto que, por ejemplo, PetStar se maneja con todas las embotelladoras de Coca-Cola, estamos hablando de grandes cantidades, es un país grande. ¿Cómo lograr esa cantidad o cómo lograr un buen negocio en República Dominicana, por ejemplo, de PET, sin involucrar a accionistas de diferentes negocios, o sea, de diferentes marcas? Y es lo que estamos tratando de hacer. Esa es una de las preguntas, o sea, ¿cómo lo visualizaría en un país más pequeño? Dos, ¿cómo se puede o cómo se nutre, cómo se podría vender ese producto que, a pesar de que tú lo reciclas, si solamente lo vendes a los embotelladores de Coca-Cola o si también lo pones a disposición de otros embotelladores? O sea, ¿cómo se maneja la cadena al final? Y tres, ¿cuánto costaría una planta, por ejemplo, de 10.000 toneladas de reciclado, de tratamiento de reciclaje? Y cuatro, no, porque como estamos tarde y tenemos otra reunión, pero voy a aprovechar. Y cuarto, ustedes se adelantaron a la regulación. No hubo regulación de responsabilidad extendida para que ustedes tuvieran la iniciativa, o esto fue un rol fundamental para que ustedes, o los productores, los accionistas, se pusieran las pilas, como decimos nosotros aquí. ¿Qué fue lo que obligó? Si quieren pueden empezar por la otra. Bueno, yo creo que un país de 10 millones de habitantes y teniendo junto a otro país de 10 millones de habitantes realmente un nivel de acceso económico, yo creo que sí da la escala, ¿de acuerdo? Hoy en día hay tecnologías y probablemente mi recomendación es hacerlo de manera colaborativa, porque la escala sí es importante para lograr la competitividad. Entonces, si aquí se pueden unir, no necesariamente como inversionistas, pero sí con compromiso de utilizar el material, los diferentes actores, creo que eso genera la viabilidad. Entonces, una escala de una planta de, no sé, a lo mejor 15 o 20.000 toneladas, creo que es perfectamente factible. Y para eso se requiere una inversión, hoy en día, no sé, de a lo mejor 25 millones de dólares, ¿no? O sea, la inversión para ese nivel de calidad es significativa. ¿Cómo se logra que se dé el involucramiento? Pues yo creo que es a partir de entender el momento que estamos viviendo. En México hubo una presión fuerte de haber puesto un impuesto en el año 2000 que hubiera costado a la industria embotelladora cerca de 800 millones de dólares. Entonces, la presión, el riesgo, une voluntades, ¿no? Yo creo que aquí estamos ante un riesgo inminente, evidente, global, y creo que la solución es reaccionar a ese riesgo, olvidarnos de que somos rojos, azules o de qué marca y buscar un proyecto integral, ¿no? Y eso le puede dar una viabilidad económica y la escala para que sea factible. Nuevamente, pues es complejo, pero bueno, yo creo que es factible. ¿Solo recomiendas que entrar en PET? No necesariamente, yo creo que la economía circular va para todo el empaque y embalaje, pero son el mismo proceso de recuperación, pero son diferentes procesos tecnológicos de reciclaje. Entonces, no se puede reciclar PET en la misma equipo que se recicla el polietileno, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender técnicamente las diferencias. ¿Cuál es la inversión que tú tienes en esa planta, por ejemplo? ¿Qué
Bueno, la inversión que nuestros accionistas tienen en el modelo de negocio que incluye toda la recolección es de $100 millones. ¿De acuerdo? Obviamente es una escala grande, pero no empezamos grande, ¿no? O sea, empezamos de nada, ¿sí? Y logramos eso en base, pues yo le digo, a determinación, necedad y mucha pasión, ¿no? Para poder convencer y poder lograr, pues no sé, aplastar, tapar y depositar, se recuperen las tapas. Si tú separas la tapa se pierde para siempre. Si está adherida a la botella, capturas la tapa. Y nuestro modelo recicla la tapa. Tenemos también un proceso de valorización de la tapa y la etiqueta, donde estamos generando compuestos de polietileno y polipropileno para la industria mexicana de Coca-Cola y para la industria automotriz. Entonces, todo es factible tecnológicamente si se tiene la calidad, el conocimiento y accesas al mercado correcto. Finalmente, el viernes pasado teníamos un almuerzo aquí y hablábamos de la importancia de la valorización. La valorización es lo que realmente hace que el negocio sea atractivo. Hubiese funcionado PetStar sin ECOCE, que establece un modelo de valorización o que da cierta certidumbre a la valorización del residuo del PET. ¿Cómo se maneja la valorización? Bueno, la valorización empezó con ECOCE cuando no había un mercado. Yo sí diría que ECOCE fue un puente para nosotros. Teníamos una infraestructura de recolección muy grande que no hubiera sobrevivido si no hubiera estado ECOCE del año 2002 al año 2007, 2008. Pues yo diría que sí fue muy importante. Por ahí creo que la valorización, nosotros lo que hemos buscado en PetStar, cuando se fijan en tantas certificaciones, las visitas, es una planta impecablemente limpia, la más ya vamos para allá en febrero. La más limpia del mundo en cómo procesamos residuos. Se compara a la industria de alimentos, ¿no? Porque lo que buscamos es cambiar paradigmas. El paradigma del reciclaje es que es peligroso, que es de baja calidad, que es sucio y que es barato. Y bueno, el objetivo es cambiar esos paradigmas, ¿no? Demostramos que se puede hacer con altos estándares de seguridad, muy eficiente, muy limpio y además, pues que no es barato, ¿no? O sea, que logramos el valor vía la calidad. Si logras la calidad, el material es valorizable, porque lo que te está sustituyendo es una resina virgen. Y entonces, en nuestro caso, a nuestros accionistas, les ofrecemos competir con la resina virgen, pero tiene ese valor ambiental. Pero si no damos la especificación, simplemente hay cero tolerancia. Entonces, yo creo que la valorización está de la mano con la calidad. Y para eso necesitas tener tecnología, necesitas tener infraestructura para hacerlo. Porque hay un costo también de transporte muy grande, más en México que tiene grandes distancias. ¿Toda la valorización debe cubrir la cadena de valor o hay un subsidio en el por medio? No hay ningún subsidio hoy en día. PetStar es competitivo en precio con la resina virgen y genera de 12 a 14% de EBITDA de retorno. ¡Wow! Llegaremos ahí algún día. Bueno, señores, muchas gracias. Nosotros seguimos trabajando con él porque le vamos a sacar el jugo, como dice él. Están todos invitados. Nos vemos el día 27 con atención primaria.